Hola, amados hermanos. El día de hoy vamos a estar estudiando un tema muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Y es que necesitamos conocer para confiar y confiar para construir. Veamos este tema. Ahora somos hijos de Dios, pero no siempre lo fuimos. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Entonces, conviene tener en claro las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Quiénes fuimos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes seremos? Fuimos gentiles, lo que nos hacía ajenos al conocimiento de Dios, de sus pactos y promesas, como está escrito en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 12. Fuimos pecadores, lo que nos hacía lejanos de Dios y por ende necesitados de su gracia, como está escrito en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 11 y capítulo 10, versículo 20. Fuimos también hijos de ira, lo cual nos hacía enemigos de Dios, por lo cual Dios mismo vino a darnos paz con él, como está escrito en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Ahora somos iglesia, el cuerpo de Cristo, aquellos por quienes derramó su sangre, como está escrito en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Somos salvos de la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia, como está escrito en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 10. Somos hijos de Dios por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como está escrito en Gálatas capítulo 3, versículos 24 al 27. Y seremos semejantes a Él, al punto que le veremos tal como Él es, como está escrito en Primera de Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Seremos recompensados por Él, por haber trabajado para Dios, como está escrito en Apocalipsis capítulo 22, versículos 10 y 11. Y seremos reyes y sacerdotes para Él, quien es Rey de reyes y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como está escrito en Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 12. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacemos o deberíamos hacer? ¿Y qué haremos? Lo que hacíamos era lo malo ante los ojos del Señor, como los gentiles que aún no han sido conocidos por Él, como está escrito en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 15 y 16. Lo que hacíamos eran delitos y pecados, faltando así a la ley de los hombres y sobre todo a la ley de Dios, como está escrito en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Lo que hacíamos eran enemistades, pues el mundo es enemigo de Dios y al amistarnos con el mundo nos comportamos como sus enemigos, como está escrito en Santiago capítulo 4, versículo 4. Lo que hacemos o deberíamos hacer es obrar para Él, tal como Él lo encargó y con la disposición del profeta que dijo, heme aquí, envíame a mí, como está escrito en Lucas capítulo 10, versículos 1 y 2. Lo que deberíamos hacer es ofrendar para Él, dándonos primero a nosotros mismos a Dios como los hermanos de Macedonia, como está escrito en 2 de Corintios 9, versículos 6 al 11. Y lo que también deberíamos hacer es orar a Él sin cesar ni desmayar, así como el Señor mismo lo hizo, como está escrito en Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. ¿Qué es lo que haremos? Lo que haremos será que juzgaremos con Él, ahora los asuntos en la iglesia, después al mundo mismo y hasta a los ángeles, como está escrito en 1 Corintios 6, versículos 1 al 6. Lo que haremos será que venceremos con Él, ahora en nuestro andar en este mundo, y después con Él en su venida con sus santos, como está escrito en 1 Juan capítulo 5 versículos 1 al 4. Y lo que haremos será que reinaremos con Él, pues Él así lo ha estipulado.
Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 13. ¿Cómo debemos andar ahora para la vida presente y la que está por venir? Debemos andar en amor, imitando a Dios como hijos amados, como está escrito en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Debemos andar en el Señor agradándole en todo, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios, como está escrito en Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. Debemos andar en el Espíritu oponiéndose a la carne, la cual está crucificada con sus pasiones y deseos, como está escrito en Gálatas 5, versículos 16 al 18, y haciendo morir sus obras al dejar de hacerlas, como escrito está en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 11. ¿Y cómo comenzamos nuestro andar? Primero, conociendo al Señor para salvación cuando éramos de afuera y para santificación ahora que somos parte de su iglesia, como escrito está en Romanos capítulo 10, versículos 12 al 15. Comenzamos nuestro andar conociendo al Señor para poder confiar en el Señor. Y confiamos en el Señor para vencer al mundo, como está escrito en Juan capítulo 16, versículos 29 al 33, para vencer a la carne, como está escrito en Romanos capítulo 13, versículo 14, y al mismísimo diablo, como está escrito en Santiago capítulo 4, versículo 7. Comenzamos nuestro andar conociendo al Señor para confiar en Él y poder construir para el Señor. Esto significa que sobre la doctrina de Cristo Jesús y de sus apóstoles, nuestra tarea es sobre edificar nuestra vida al partir de la sana doctrina. Y esto está escrito en 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 10, en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Comencemos. ¿Qué libros de la Escritura nos hacen conocer al Señor? Lucas nos da a conocer quién es Jesús históricamente, como está escrito en Lucas capítulo 1 versículos 1 al 5, capítulo 3 versículos 1, 2 y 22, a lo cual también podríamos ver en paralelo el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 33, y espiritualmente, como lo vemos en el capítulo 3 versículo 22 nuevamente, en el capítulo 4 versículo 41 y en el capítulo 9 versículos 18 al 22. Lucas también nos da a conocer que vino a cumplir haciendo y enseñando el Señor Jesús. Esto es, que vino a cumplir las promesas hechas desde el principio para salvación también a los gentiles, como está escrito en Lucas capítulo 2 versículos 25 al 32, a lo que también podríamos ver Romanos capítulo 15 versículos 7 al 13. También Lucas nos da a conocer cómo es que comenzó su ministerio el Señor Jesús, el cual desde el principio también había dirigido a los gentiles, como encontramos en Lucas capítulo 4 versículos 16 al 30. Hechos nos da a conocer cómo continuó su ministerio el Señor Jesús una vez que hubo consumado la obra que recibió del Padre, resucitó y antes de ascender al cielo se lo encargó a sus apóstoles, como ya nos lo decía Lucas en el capítulo 24, versículos 45 al 47. Hechos también nos da a conocer a quienes encargó su ministerio el Señor Jesús, esto es a sus discípulos, que incluían a sus apóstoles, como nos lo dice Hechos capítulo 1, versículos 1 al 9, y después a Pablo, que siendo primero discípulo, aunque muchos no creían que lo fuera al principio, fue constituido después por el Señor como apóstol a los gentiles, como está escrito en Hechos capítulo 22, versículos 12 al 21. También el libro de los Hechos nos da a conocer cómo es que llegó el ministerio del Señor Jesús hasta nosotros, pues al hacer un seguimiento del ministerio del apóstol Pablo, nos damos cuenta de que ya para el final de su carrera, Pablo encarga también el ministerio a discípulos, tal como lo hizo el Señor Jesús por medio de uno, de Timoteo, como está escrito en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Por otro lado, al conocerle bien, podremos confiar en él. Quien confía se sujeta a su consejo, pues le conoce y sabe que lo establecido por él
siempre será bueno y bueno en gran manera. Para su iglesia, hallamos el consejo de Dios en las epístolas, muy particularmente en las de Pablo. En Romanos hallamos todo lo que un hijo de Dios necesita saber para consolidar su confianza y su esperanza en Él. En las cartas a los hermanos de Corinto encontramos todo lo que un hijo de Dios necesita saber para dejar de comportarse como un incrédulo y andar en la santidad en la que ya ha sido santificado. En la carta a los Gálatas encontramos todo lo que un hijo de Dios necesita saber para permanecer en la gracia de Dios y no caer de ella. En la carta a los Efesios encontramos todo lo que un hijo de Dios necesita saber para entender y comprender la iglesia de Dios en Cristo Jesús y andar como soldado de Cristo. En la carta a los Filipenses encontramos todo lo que un hijo de Dios necesita saber para madurar en la fe. En la carta a los Colosenses encontramos todo lo que un hijo de Dios necesita saber para dar fruto. Y en las cartas a los hermanos de Tesalónica encontramos todo lo que un hijo de Dios necesita saber sobre su futuro. Y quien se sujeta a su consejo, quien se sujeta al consejo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, podrá construir conforme a su voluntad una vida que agrade a Dios en todo. Y por eso podemos decir, para concluir, que es tiempo de comenzar a construir ahora.